¿Es posible construir una nación moderna mientras se silencia la voz de sus ciudadanos? En la década de los 50, Venezuela vivió una transformación arquitectónica y económica que transformó al país. Autopistas, túneles y edificios definieron el paisaje. Pero esa modernidad tenía un costo oculto, y era el precio de la libertad. Hoy analizaremos el contraste entre el nuevo ideal nacional de Marcos Pérez Jiménez y la asfixia democrática que marcó sin duda una de las etapas más controversiales de la historia de Venezuela. Para hablar de este periodo no podemos ignorar la huella física. Obras como la autopista Caracas-La Guaira, el Hotel Humboldt y el Helicoide no eran solo cemento, eran el símbolo de una Venezuela que quería ser potencia. Ese era el rostro del nuevo ideal nacional. Orden, eficiencia y un futuro que parecía imparable. Pero esa modernidad era una vitrina que escondía un ambiente de rigidez y autoritarismo absoluto. El retroceso democrático se vivía en cada rincón del país. El control del régimen era tan estricto que cuando se ordenaba la construcción de una obra pública se fijaba un tiempo de entrega obligatorio. Así es, y si el arquitecto o el contratista no cumplía con su palabra en la fecha exacta, iba directo a la cárcel. El progreso material se imponía a la fuerza, sustituyendo los derechos civiles por una disciplina militar y una obediencia obligatoria, donde la modernización se convirtió en una herramienta de control y el ciudadano debía estar agradecido y en silencio ante los beneficios del progreso. Como prueba de este control, el archivo histórico muestra el reportaje del Nacional, titulado ¿Cómo funcionaba el espionaje internacional de Pérez Jiménez? Revela un documento hallado en la casa del dictador que muestra cómo el régimen mantenía un control y seguimiento de los exiliados, así como de los estudiantes venezolanos en el extranjero, limitando el libre desarrollo profesional. Ciertamente que el periodo de gobierno de Marcos Pérez Jiménez es uno de los más complejos en su estudio. El nuevo ideal nacional comprometía el ejercicio de gobierno bajo una filosofía de afianzamiento histórico, que no es otra cosa que la recuperación de un ideal que permita al Estado como tal emprender las grandes obras de transformación en lo material, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo militar incluso. Este ambiente de vigilancia generalizada se ensañó fuertemente contra la opinión pública. Teníamos las estructuras más avanzadas del continente, pero bajo un sistema de censura, donde los grandes diarios como el Universal, el Nacional o la Religión tenían que enviar cada una de sus páginas a la Junta de Censura antes de imprimirse. La sensación en el entorno era la siguiente: podías tener el acceso a los mejores servicios y comodidades, siempre y cuando renunciaras a tu derecho de participar activamente en la vida política. El gobierno perejimenista está centrado en la garantía de la transformación material. Pero el tema de los derechos, el tema de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, era controlada férreamente por métodos muy represivos. Esos métodos incluían el aseguramiento de que los medios estuvieran, de que los opinadores estuvieran en consonancia con lo que él planteaba. Aquel que discrepaba de su forma de gobierno, de la organización distinta al ideal nacional, de los partidos políticos proscritos, pues realmente era condenado al destierro, era condenado a la clandestinidad. Prueba de ello es el Partido Comunista de Venezuela y el Partido Acción Democrática, que son los dos movimientos políticos que van a sufrir la mayor ola de persecución durante su gobierno. El ideal nacional perseguía un ideal de extrema derecha. Por tanto, la persecución se hizo para esos militantes y dirigentes de los partidos que eran de izquierda, porque no comulgaban definitivamente con la ideología del perejimenismo. Es una paradoja histórica muy fuerte. El mismo régimen que impulsaba el país a la modernidad retrocedía en el tiempo al suprimir las libertades fundamentales y amordazar la prensa. Al final se fomentó una cultura de obediencia, donde la estabilidad económica y el concreto reemplazaron por completo el debate público, construyendo un país moderno sobre los cimientos de una democracia silenciada. Más allá de las grandes infraestructuras, lo verdaderamente complejo de analizar en este periodo es la atmósfera social. ¿Cómo procesaba la sociedad civil un día a día donde el desarrollo urbano avanzaba a pasos agigantados, pero los derechos individuales retrocedían? Al gobierno de Pérez Jiménez se le critica con sobrada razón que es un gobierno que reprime, que es un gobierno que restringe las libertades sociales, que restringe los derechos sociales, los derechos individuales. Y es que aquel que no piense como él, aquel que no comulga con sus intereses, que son los partidos políticos, que son las organizaciones que de alguna manera frenan ese desarrollo impulsado desde el ideal nacional, que no era otra cosa que un gobierno férreo, una dictadura bastante fuerte, pues ellos van a ser víctimas
de destierro, de encarcelamiento, de hostigamiento, y entonces el gobierno va a dubitar entre hacer una gran construcción de cara a la transformación del país, pero a su medida. Y para hacerlo a su medida, logró ese propósito, pero a causa de muchísima injusticia desde el punto de vista de los derechos civiles que son conculcados en el gobierno de Pérez Jiménez. Al respecto, la misma prensa durante los días de la transición publicó un titular que decía: el derrocamiento de Pérez Jiménez es solo la mitad de la tarea. Una advertencia directa de que tumbar la dictadura en el papel era solo el inicio para la reconstrucción total del país. Esa era la gran interrogante, porque la cotidianidad estaba marcada por una tensa calma. La presión psicológica y el miedo a ser denunciados era parte de una Venezuela en donde el pensamiento crítico era prohibido y cualquier opinión contraria a la del régimen era visto como una amenaza directa al orden establecido. Sin embargo, lo más interesante ocurre cuando traemos ese debate al presente. Pérez Jiménez es un referente nacional. Las generaciones que vivieron añoran un gobierno de Pérez Jiménez, añoran a mi general Pérez Jiménez, como se dice en el vulgo. Pero ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la seguridad. La gente dice, por ejemplo, quienes allí vivieron, en los pueblos, sobre todo en los pueblos alejados de la capital, es que cuando Pérez Jiménez había seguridad. Es que cuando Pérez Jiménez la gente podía dormir en la calle con 100, 200, 300 bolívares, lo que fuera en el bolsillo, y no le ocurría nada. Evidentemente que esa imagen un tanto distorsionada de la realidad se mantiene porque luego del gobierno de Pérez Jiménez, en los años sucesivos, la anarquía desde el punto de vista de la seguridad venezolana se vio muy afectada, y entonces el venezolano fue víctima necesariamente del amponato. Pero realmente no es un régimen deseable para que las nuevas generaciones lo tengan y lo ansíen como que es el modelo, es el gran referente. No, ciertamente que el gobierno de Pérez Jiménez logró una obra de infraestructura respetable y bien hecha, pero en base a la fuerza, al terror y fundamentalmente a través de una policía política que ejecutó muchos crímenes en Venezuela y que fue oprobiosa. Al mirar este proceso en retrospectiva, salta a la vista un fenómeno social muy interesante. El modelo de desarrollo de esa época sigue siendo en la actualidad un tema de constante debate y una referencia muy comentada entre los venezolanos. Coexisten diversas posturas sobre cómo evaluar el impacto visual de esas infraestructuras en nuestra identidad colectiva. Para otros, es indispensable sopesar ese progreso frente al peso político y social que caracterizó a la dictadura. Es un balance complejo entre las libertades públicas y el crecimiento material, una discusión que sigue viva en las aulas y en las calles de nuestro país. Esta confrontación histórica quedó plasmada de manera definitiva en la primera página de la edición del 24 de enero de 1958. Cuyo titular principal resume el desenlace del régimen. Pérez Jiménez huye bajo el fuego del pueblo, registrando el costo social de la jornada y el quiebre de la fachada del poder. Al analizar estos años, queda claro que una nación no se mide solo por sus infraestructuras. El desarrollo es incompleto si no permite el debate, la crítica y la libre expresión. La historia nos deja una reflexión fundamental. El crecimiento material puede ser impresionante, pero es frágil si no está cimentado al respeto de los derechos ciudadanos. La modernidad sin libertad es, en última instancia, una fachada. Gracias por acompañarnos a entender un poco más las luces y sombras de nuestra historia. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.